Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de Infórmate con los expertos. Hoy con una experta en todo lo que tiene que ver con la parte legal del préstamo, la abogada Pamela Zambrano, dedicándonos un poquito hoy de su tiempo para responder algunas preguntas que salen muy frecuentemente cuando ya estamos en el proceso de la compra de la casa. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, Catherine, muchísimas gracias por tenerme aquí una vez más tratando de dar información para nuestra comunidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque yo sé que mantienes todo el tiempo corriendo para un lado y para el otro, pero siempre sacas este tiempito para informarnos acerca de todas las cosas que están pasando en este momento. Y una de las cosas que me hacen muchísimo pregunta, y también sale mucho cuando estamos tratando de buscar la casa y comprando la casa, es cómo comprobar la legalidad de un basement o un sótano en una casa, porque normalmente es una casa de una sola familia, en muchas ocasiones el basement ya está terminado, o hay gente que de pronto quiere sacarle permisos para terminarlo, pero vamos a ir con la primera pregunta. Si un basement ya está terminado y ya tiene como living space, que pueden vivir ahí o que pueden utilizarlo como lo que sea que esté en ese momento, que ya está completamente terminado, ¿cómo comprobamos que es legal? Porque esa pregunta me la hacen mucho y me dicen, ¿dónde está la legalidad del basement prácticamente? Sí, claro. Eso es una pregunta que pasa mucho durante la firma de contratos también, ¿verdad? El hecho de que un basement esté legalizado queda memorializado en los récords de la municipalidad donde esté la propiedad. Por medio de las búsquedas de título, nosotros podemos ordenar un tipo de búsqueda que nos deja saber cuál es la legalidad exacta de la casa, cuándo fue construida, como qué tipo de vivienda fue aprobada, ya sea de una familia, dos familias, y muchas veces va a decir que existen permisos para conversión de un basement a espacio para vivir, conversión de un baño, se puede hacer baños en el basement, y eso lo vamos a encontrar una vez que recibamos el reporte de título, que es algo que nosotros ordenamos una vez que se entra en contrato en una propiedad. Pero eso es algo que está prácticamente dentro del título, no es que hay un permiso aparte de la legalidad de una sola familia. No, eso normalmente es uno de los reportes que se pide cuando se hace el reporte de título, pero además de eso, cada municipalidad también tiene esto como un récord público. Okay. Cualquier persona se puede acercar a la municipalidad competente y hacer un tipo de búsqueda que se llama un FOIL request. Eso está disponible para toda la ciudadanía, donde una persona particular puede decir, quiero saber la información de esta casa en particular, y ahí le van a dejar saber exactamente los récords de los permisos de la propiedad. Ok, y hablando de lo mismo, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer legal un basement, se puede, pues tú que obviamente eres abogada y que sabes un poco más acerca de esto, ¿se puede legalizar, aparte de que sea para living space, se puede legalizar para rentar también un basement? Eso depende de la municipalidad contingente, ¿verdad? En la ciudad son un poco más diferentes las reglas en cuanto a eso. En Long Island, la mayoría de las municipalidades no permiten para renta en basement porque constituye a veces un peligro. Ciertas, muy pocas municipalidades lo hacen, pero con muchas exigencias, muchas restricciones. Muchas restricciones porque las municipalidades no se quieren hacer responsables si algo llegaría a pasar en una área donde ellos han dado permiso para la renta. Correcto, sí. Porque esto es algo para tener en claro, porque cuando queremos tener un basement para nosotros vivirlo, porque se puede utilizar como para juegos para los niños o de pronto para, no sé, sala de cine, para espacio extra para nosotros en la casa, es muy distinto a cuando lo compramos con el concepto de rentar un basement. Para eso siempre nos tenemos que informar antes de comprar la casa, porque tenemos que estar seguros que tenga los permisos apropiados para que no nos vayamos a meter en problemas más adelante. Hablando de conversiones en una casa, la conversión de un garaje, el tener, digamos, un deck que no tenga un permiso, son cosas que salen muchísimo en un contrato. ¿Qué tan difícil es legalizar esto? ¿Qué tan malo o bueno es tomar el contrato si, por ejemplo, hay un deck que no tenga un permiso y que diga que no está representado por el dueño de la casa? Claro, en términos de los decks o los balcones, como se le llama, lo normal en un contrato, un vendedor se exime, no quiere tener la responsabilidad de tener que presentar un permiso para un deck, que es considerado una estructura menor. Pero eso no significa que no se requiere tener un permiso para un deck. La mayoría de las municipalidades tienen restricciones en cuanto a la altura, de qué tan alto vaya a ser ese deck, y de acuerdo a esa altitud ellos requieren o no requieren tener un permiso. Por lo general, los vendedores no son responsables, pero muchas casas sí tienen el permiso para el deck. Es algo que se va a descubrir, pero por lo general se representa que no lo van a hacer. Lo que yo siempre recomiendo es consultar con un experto, ¿verdad? Hay personas que se especializan en legalización de espacios de vivienda, y
ellos le pueden dar una idea más concreta si existe la posibilidad de sacar algo, qué tan costoso puede ser este trámite y qué tan difícil va a ser el trámite de cualquier conversión, cualquier tipo de modificación que se tenga pensado hacer en una propiedad. Cuando estamos hablando de espacios como un garaje o la conversión de un garaje, ¿qué tanto puede afectar al comprador si toma una casa de esa forma? Básicamente, si hay una parte como un garaje que es convertida a áreas de vivienda, ¿verdad? Eso es como le adhiere pies cuadrados a su propiedad que son considerados de vivienda, porque al ser un garaje regular no es un área de vivienda, esos pies cuadrados valen menos que el resto de la casa. Correcto. So, técnicamente, el hecho que sea legalizado le adhiere más valor legalmente a la propiedad. Si no está legalizado, puede ser un problema, porque si el town va e inspecciona la propiedad por alguna razón que le llame el vecino o cualquier información que ellos reciban, le pueden dar tickets, le pueden imponer violaciones y le puede costar dinero comprar la propiedad si no tiene esos permisos. Así mismo. Para cerrar en este tema de las legalidades, tú como abogada, ¿qué no recomiendas que prácticamente uno, cuando está viendo el contrato, de cosas como los de que como tú lo dices puede ser algo menor, pero me ha pasado casos a mí que yo voy a poner una casa en venta y tiene toda la parte de arriba de un segundo piso completamente no siendo legal? Y entonces en muchas ocasiones el dueño de la casa no se quiere hacer responsable de la legalidad de esto, que ya viene a ser un problema mucho más grande. Como abogada, ¿tú qué puedes decir que no le recomiendas nunca a un comprador de tomar una casa con algo que no esté legal? Claro, yo diría que entre la modificación sea más extrema o más extensa, existe el peligro de que pueda ser hecho algo de fuera de los códigos que pueda causar un problema en el futuro. Un problema ya sea de que se pueda derrumbar una propiedad o que pueda causar daños mayores. Todo ese tipo de violaciones se tienen que examinar bien. Sí, determinar qué tan, muchas veces, como te digo, yo me gusta consultar con los tramitadores, decir, mira, este tipo de modificación es posible, puedes ir a inspeccionar la propiedad para tener una idea de que nos dé una perspectiva, qué tan difícil, si es algo que ellos creen que está hecho completamente fuera de los códigos y que es un peligro para que el cliente evite ese tipo de problemas. Pasando a otro tema, Pamela, cuando vamos a hablar de la firma de contratos, siempre lo tenemos que aclarar que el down payment, cuota inicial o la entrada se tiene que dar el día de la firma de contrato porque es lo que hace legal un contrato, ¿verdad? Porque a veces tenemos el concepto, y también hay en otros estados, donde el down payment se da el día del cierre. Pero aquí en el estado de Nueva York siempre se tiene que entregar el día de la firma de contratos. Y la pregunta que siempre me hacen, ¿cómo debo llevar el dinero? ¿En un cheque personal, en un cheque certificado? También se habla de lo que es un wire transfer. No sé si nos puedes explicar un poquito, para la gente que de pronto no entiende esto o no está familiarizado con el tema, ¿qué es exactamente cada uno de ellos? Claro, por supuesto. Estos son términos que normalmente una persona no está familiarizada con este tipo de términos si no estás envuelto en un proceso de esto al día a día, ¿verdad? Cuando se firma un contrato aquí específicamente, no es en totalidad el down payment que se está dando en el contrato, sino es un depósito inicial. Ese depósito inicial sirve como una garantía o como dándole validez a la oferta que se está poniendo, donde se está estipulando que estamos adelantando esta parte hasta poder hacer el traspaso de la escritura. Entonces, ese dinero sirve como esa forma de que ata el contrato y lo hace válido para darle a ese vendedor una seguridad que la persona está seria y va a proceder con la compra porque sabe que está poniendo en juego ese dinero que se está adelantando como depósito, pero que va a ser depositado en una cuenta de un abogado. Hasta el día del cierre se mantiene ese dinero ahí. Son términos que se utilizan, muchas veces los vendedores pueden tener restricciones diciendo necesitamos que ese dinero se haga en un cable electrónico o un wire transfer, como se le dice aquí. Lo que eso es una transferencia electrónica, una transferencia de dinero que donde la persona tiene que acercarse al banco con la información de la cuenta donde va a estar el destinatario, hacer esa transferencia y hacerle llegar ese dinero. Entonces eso es una de las formas que se utiliza. Muchas otras formas que se hace es por medio de un cheque certificado. Cheque certificado es un cheque en el cual usted tiene que acercarse al banco y efectivizar un cheque o comprar un cheque especial en donde los fondos que están puestos en ese cheque están completamente disponibles. Lo que eso hace es darle más validez y evitar que ya sea el cheque no pueda ser cobrado si es un cheque endorsado o no puede ser válido. Entonces, para agilitar el proceso, muchas veces los vendedores sí requieren que le hagan ya sea transferencia electrónica o que sea un cheque certificado. Pero también se puede utilizar para el down payment un cheque personal. Claro, ¿verdad? siempre y cuando, o sea, por lo general la norma es sí se acepta el cheque personal para los contratos, pero muchas veces existe una estipulación
que a veces pone un poquito como en temor al comprador porque dice, si en caso el cheque no puede ser cobrado, el vendedor tiene derecho a cancelar el contrato. Claro, Entonces, claro, por si no hay fondos. Exacto, y muchas veces no es que no hay fondos, pero muchas veces las personas tienen dos cuentas, Sí. no hacen el traspaso, los bancos no están puestos de la forma que le puedan traspasar automáticamente y se causa un problemita y Sí. luego ese cheque no puede ser cobrado. So, para evitar ese tipo de problemas se utiliza ya sea el cheque certificado o el wire. Por eso es tan importante cuando vamos a este momento de la firma de contratos y estamos hablando del dinero que tenemos que utilizar para esta transacción, informarnos con el abogado, con la persona que te está ayudando con la hipoteca para estar seguros que todo el dinero está en la cuenta. Asimismo, como los gastos de cierre. También la pregunta es, ¿puedo traer un cheque personal el día del cierre? ¿Cómo saber cuánto van a ser mis gastos de cierre? Porque esa pregunta sale mucho, ok, pero el día del cierre, ¿cuánto dinero tengo que traer? Entonces, explícame un poquito, porque yo sé que la gente dice, ¿por qué hasta el prácticamente último día me dan los números del cierre? Al último día le dan ya el número final, ¿verdad? Pero inicialmente se han entrevistado con un banquero que les va a decir los números preliminares. Sí, So, ya tienen una idea de un número aproximado de lo que va a tener que llevar el día de cierre. Pero el número exacto y final, por lo general uno se entera unos días antes porque se tiene que tener una fecha de cierre ya fija para poder saber ese número final que se tiene que traer al día del cierre. El punto es que el día del cierre se tiene que hacer efectivo en el mismo momento que está firmando. So, no se puede arriesgar uno a tener que depositar un cheque a que aclare. Sí, por esa personal, razón claro. debe ser al día del cheque, el de cierre si no se aceptan cheques personales, especialmente si los montos adeudados son de por encima de $1,000 de acuerdo a la normalidad de los contratos, y si es por encima de $1,000 se requiere que sea un cheque certificado que se traiga al día del cierre. ¿Quién determina los gastos de cierre? Los gastos de cierre es un conjunto de muchas cosas que la persona tiene que invertir al comprar la casa, que no necesariamente son gastos de banco, son muchas veces gastos de título, gastos gubernamentales, impuestos estatales que se tienen que pagar, que están asociados con obtener un préstamo o comprar o vender una casa. Entonces, realmente es un conjunto de elementos que dependen de donde se encuentra la propiedad, que dependen muchas veces del crédito de la persona, porque de acuerdo al crédito es el costo de cierre y el costo del interés que va a recibir la persona en un préstamo. Lo determina en sí entre el banco, entre la propiedad, entre la localidad donde exista, si existen impuestos más altos. Exacto, Eso correcto. puede causar que los gastos del cierre, si los impuestos de propiedad son más altos, van a ser mucho más altos los gastos del cierre. Por eso es importantísimo, señores, siempre informarnos de más o menos cuánto vamos a necesitar para los gastos de cierre, estarle preguntando a la persona que te ayude con el préstamo, y si tienen alguna duda acerca de exactamente para dónde va el dinero de todo lo que es los gastos de cierre, siempre también se pueden asesorar con el abogado, porque son tantas las cosas para dónde va el dinero, para hacer un monto tan grande, que a veces tenemos dudas y queremos que alguien nos asegure, no solamente el banquero, pero también de pronto la persona que nos asesora legalmente, de cuánto exactamente es y por qué y para dónde van las cosas, para que estemos más claros con eso. Y esto es algo que siempre nos puede ayudar la abogada, en este caso Pamela Zambrano, y siempre le recomiendo una persona que hable completamente tu idioma, porque estamos en un proceso tan complejo, con tantos números, con tantas personas tocando el préstamo, y son tantas las cosas que se tienen que poner de acuerdo para llegar al día del cierre, que si no entendemos todos y cada uno de los puntos, se nos puede hacer algo completamente más difícil. Entonces, recuerden, señores, que siempre se pueden comunicar con Pamela. ¿Llamando a qué número, Pamela? Al 631-848-5863. Hablamos todo el tiempo de título, de gastos en el título, estamos hablándolos ahora, y es una de las partes legales que revisa también el abogado. Y una de las preguntas que sale mucho es, ¿pero qué puede pasar en el título para que no lleguemos al día del cierre? Claro, el título es la legalidad de la propiedad, ¿verdad? El reporte del título es un conjunto de muchas investigaciones de diferentes partes y elementos que son importantes para poder hacer el traspaso de esa escritura. Problemas que pueden surgir pueden ser de la índole financiera, si el dueño anterior tenía deudas que de pronto no estaba enterado de ciertas deudas federales, porque ya las deudas federales son de impuestos ya grandes. Claro. Eso muchas veces puede causar un problema y no se puede traspasar si ellos, por decir, pensaron que tuvieron ya pago esas deudas, pero existe una porción que no está pago y algo que la ata, ¿verdad? Si alguien tiene algún proceso legal que haya sido comenzado sobre la propiedad, eso puede también causar que no se pueda hacer un traspaso.
Si alguien ha puesto un juicio de deudas contra la propiedad, también puede causar un problema que puede prevenir que un vendedor venda esa propiedad. Y luego, pues si los compradores también tienen deudas que hayan sido puestas con cortes, eso se constituye un problema de título, porque lo que la persona tiene que tener en cuenta es que el día del cierre a usted le va a dar una póliza de título que le va a asegurar que hasta ese día el título ha sido revisado y que no tiene ningún tipo de deudas o de problemas legales que afecten a esa escritura. No solamente tienen que ser problemas legales del que vende, sino del que está comprando. Si esa persona que está comprando tiene deudas o juicios de deudas, tienen que ser saldados o el día del cierre o antes del cierre para que ese seguro pueda ser válido y la compañía de título pueda asegurarle que la casa estaba en orden legal. Hablando de legalidades, importancia del commitment, siempre lo decimos y es una de las cosas que Pamela siempre explica y hace mucho énfasis cuando estamos firmando un contrato, es el compromiso del banco prácticamente y es de las cosas más importantes y que tenemos que ponerle mucha atención. Entonces explícanos un poquito cuál es la importancia del commitment en lo que son los contratos. Claro que sí. Mucha gente se me confunde en esa parte, ¿verdad? Porque ellos me dicen, no, pero el banco a mí ya me aprobó. Entonces yo digo, no, lo que a usted le dieron fue una preaprobación. Y lo que el banco hace es como una preindagación de información, mirando documentos, y basado en ese análisis de documentos que ellos le entregan a un banquero, se determina si la persona está preaprobada. Pero una vez que ya se entra a un contrato, ya el banco tiene que hacer todas las diligencias necesarias para poder verificar todos esos documentos, para verificar los números que fueron estimados y que fueron basados en esos documentos o información que fue recibida. Y el banco tiene un proceso en el cual ellos verifican el valor de la propiedad y se aseguran que la casa está de acuerdo a los estándares bancarios para poder recibir un préstamo. Y basado en el conjunto de esas verificaciones, ya el banco emite el compromiso o commitment, que es como se le llama, o carta de aprobación, que es una de las partes más importantes del contrato, en donde el comprador recibe una estipulación en donde dice si este contrato está contingente a que le aprueben una hipoteca, pero al mismo tiempo le estamos dando solamente X cantidad de días para que pueda conseguir ese compromiso bancario o esa aprobación. Entonces las personas son responsables por conseguir ese documento y hacer todo lo que esté dentro, incluso lo dice en muchos contratos, van a estar disponibles para hacer todo lo que esté dentro de su poder para conseguir ese commitment, y esa carta tiene que ser entregada al abogado del vendedor dentro del tiempo estipulado. Yo entiendo que los commitments vienen con condiciones, ¿verdad? El banco dice, apruebo este préstamo con estas condiciones, y muchas de estas condiciones son parte también del comprador, condiciones que si no se llegan a dar o a proveer, puede estar en problemas o en un poco de riesgo el down payment, ¿verdad? O el dinero que está puesto. Correcto, o sea, en el momento que se entrega la carta de commitment, así sea condicional y tenga condiciones, si se entrega ya al abogado, se le está diciendo que hemos cumplido y vamos a proceder con el cierre. Entonces es muy importante que el cliente, una vez que reciba esta carta de aprobación, hable con el banquero y se haga una revisión de condiciones y se determine que las condiciones que están ahí van a poder ser cumplidas y no va a haber ningún problema en entregarle los documentos o requerimientos al banco para llegar al cierre. No queremos entregar ese commitment si alguna de esas condiciones va a ser imposible para ese comprador conseguirla, porque luego ellos van a estar en problemas legales, ya que al entregar el commitment, no importa que tenga condiciones, la obligación del comprador es proseguir con el próximo paso que iniciar. ¿Me puedes dar un ejemplo de algo que pueda aparecer en el commitment que pueda ser un problema para de pronto no poder ser, que de pronto el comprador no pueda dar y pueda poner en riesgo el down payment? Claro, algo tan simple como por decir, en el commitment puede decir necesitamos condición que nos entregue el historial de los últimos 2 años de empleo. Si esa persona no tenía 2 años de empleo y está viendo la condición ahí, que eso es una de las condiciones para poder cerrar, tiene que asegurarse que algo se tiene que hacer, sí, a tratar de negociar esa condición con el banco, porque no queremos entregar ese commitment si sabemos que la que no persona vas a poder dar. No va a entregar ese historial. Importantísimo, señores, estar siempre de la mano con la persona que te ayuda con la hipoteca, definitivamente con la parte legal. Normalmente cuando reciben un commitment, ustedes le dejan saber también a los compradores que se recibió esto, que hay estas condiciones. Siempre estamos trabajando todos en la misma forma para que podamos estar de acuerdo, pero la comunicación yo creo que es de las cosas más importantes y es la razón por la cual siempre recomendamos una persona completamente en tu idioma. Yo sé que siempre estás corriendo, Pamela, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo.
Pero ya saben, señores, que si tienen alguna pregunta, siempre nos pueden llamar al 631-627-3853 o nos pueden dejar las preguntas en los comentarios. ¿Nos das tu número otra vez, Pamela, por si necesitan consulta contigo? Por supuesto, el 631-848-5863. Así es, señores, y nos vemos en un próximo video.